Hola, muy buenos días amigos, buenos días familia, hemos descansado bien, comenzamos el domingo, día de la Pascua del Señor, día de la familia, día sobre todo de la Eucaristía. Vamos a invocar el Espíritu Santo, vamos a pedir que nos conceda ese don de la sabiduría para saber descubrir y encontrar esa sabiduría de Dios, para saborear su palabra, para gustar también de sus consuelos. Ven, oh Santo Espíritu, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego del amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. La escena que contemplamos hoy en el Evangelio sucede en el lago de Tiberíades, un lago que tenía 21 kilómetros de largo, nada menos, y 12 kilómetros de ancho. Ese lago que había sido testigo de tantos encuentros, que traía a la memoria de los apóstoles tantas historias de seguimiento. Allí fueron llamados sus discípulos, allí se acogió la confesión de Pedro. El lago de Tiberíades es testigo de la aparición de los discípulos de Jesús a los discípulos después de resucitado. Allí tuvo lugar también la pesca milagrosa. Y allí tiene lugar esta escena que contemplamos hoy. Jesús invita a los apóstoles a tomar la barca que había sido también esa cátedra desde la cual Jesús había enseñado tantas veces a la multitud que se agolpaba a la orilla. Bueno, pues Jesús invita a los discípulos a cruzar a la otra orilla, a pasar de Galilea a la Decápolis, la zona de los gentiles, con los que ni siquiera se debía tener relación, pero donde Jesús abre ese horizonte de la misión universal. Los gentiles también son coherederos, dirá San Pablo, de la gracia, del mensaje de la salvación. Y en ese cruzar a la otra orilla se encuentran con las tempestades, con las dificultades, y tienen miedo de que la barca vaya a pique. Jesús, dice el texto del Evangelio, dormía en la popa de la barca, donde estaba precisamente el timón. Estaba dormido o aparentemente dormido. Y los discípulos, asustados cuando llega la tormenta, le dicen a Jesús: ¿no te importa que perezcamos? Las tormentas no eran algo inusual en el lago de Tiberíades. Entre las montañas de alrededor se formaban unas corrientes de aire que a veces podían hacer peligrar a las barcas que pescaban o que transitaban por el lago. Y Jesús les hace esas preguntas: ¿no tenéis fe? ¿Por qué tenéis miedo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué tenéis miedo? Esas preguntas que también nos las hace a nosotros, a cada uno de nosotros. A veces sentimos que la Iglesia, que está simbolizada en esa barca, atraviesa por situaciones de tempestad, de problemas, de dificultades, y sentimos como que el Señor calla, como que Jesús duerme, como que Dios no dice una palabra sobre nuestros sufrimientos, sobre nuestras dificultades. Y entonces Jesús les recrimina, como digo, su falta de fe, su falta de confianza. ¿Por qué tenéis miedo? Tendríamos que repasar nuestros miedos, quizás miedo pues al futuro, miedo a qué dirán, miedo a anunciar y a proclamar la fe también a los que no piensan como nosotros. Vamos a recoger hoy este guante que el Señor nos lanza en este Evangelio. En primer lugar, pues esa invitación a pasar a la otra orilla, la orilla de los gentiles, abandonar nuestras sacristías, entre comillas, nuestras confortabilidades, nuestra comodidad, y a saber sembrar la palabra de Dios con el don del Espíritu, a sembrar la palabra de Dios en los corazones de aquellos que se han alejado por distintas razones, por distintos motivos de la Iglesia. Y en segundo lugar, a revisar nuestra fe. Esa pregunta: ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué dudáis? Nuestra fe a veces es débil, como la fe de los apóstoles. Tenemos miedo también a confesarla, y sobre todo pues hay cosas de la fe, del credo, que no acabamos de convencernos de su verdad, de su centralidad en nuestra vida. A veces puede más nuestro amor al dinero o al prestigio o al poder, o la tentación y el pecado, que la fe y la confianza en Dios. Dios no calla, lo que necesitamos es abrir los oídos y abrir los ojos para descubrir los signos de su presencia. ¿Por qué tenéis miedo? Una invitación, en tercer lugar, a detectar nuestros miedos. Miedos reales, miedos imaginarios, como decíamos, miedos a qué dirán, miedos a lo que piensen los demás, miedos a perder nuestro prestigio, entre comillas. Somos invitados, por tanto,
a confiar en el Señor. Él está en la popa, Él guarda el timón, Él se levanta y te toma de la mano y quiere fortalecer tu fe, quiere que tu fe también sea firme, la fe que llevó a los discípulos también a dar la vida por Jesús. Pues que en este día, en medio de las dificultades también de la vida, pero también de los consuelos, sintamos esa presencia de Jesús resucitado, esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Que tengáis un feliz domingo.